Buen día, chiquis. Hago este videito para explicarles un poco cómo es que funciona el tema de la fuerza neta, ¿sí? Revisen en esta misma sección del aula virtual que hay un textito explicando la definición de fuerza neta, de qué se trata, y lo que dice básicamente es lo siguiente, ¿sí? La fuerza neta es la suma de todas las fuerzas aplicadas sobre un mismo cuerpo, ¿sí? Me dice bien clarito y entre paréntesis, es una suma vectorial, no es cualquier suma. ¿Por qué aclara esto? Porque, por ejemplo, si yo tengo 1 kilo de harina y le sumo otro kilo de harina, tengo 2 kilos de harina. Y no hay ninguna duda respecto de eso porque son magnitudes escalares. Para sumar fuerzas tenemos que tener un poco de ojo porque son magnitudes vectoriales, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta la dirección, el sentido y el módulo y el punto de aplicación de cada una de ellas, ¿sí? No se suman así nomás como se hace con las magnitudes escalares. Otro ejemplo son las temperaturas, ¿sí? Si tengo, hoy, no sé, hicieron 20 grados y después la temperatura aumentó 3 grados, bueno, al final voy a tener 23 grados, ¿sí? No es lo mismo sumar fuerzas que ese tipo de magnitudes. Bien, cuando nos enfrentamos a una situación en la que tenemos más de una fuerza aplicada sobre un cuerpo, yo puedo determinar la fuerza neta, ¿sí? ¿Para qué hago esto? Para ver cuál es la resultante, porque cada una de esas fuerzas va a ejercer un efecto sobre ese cuerpo. Ya vimos que las fuerzas son capaces de hacer variar el movimiento de los cuerpos. Y bueno, si quiero saber cuál es la resultante de todos esos efectos, puedo utilizar la fuerza neta para no tener que estudiar individualmente fuerza por fuerza. Podemos hacerlas todas juntas. Bien, vamos a arrancar con el caso más sencillo de todos y después lo vamos a ir complicando un poquito, ¿sí? Vamos a arrancar con la suma de fuerzas colineales. A tener en cuenta. Yo voy a sumar siempre fuerzas que estén aplicadas sobre el mismo objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que compartan el punto de aplicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tendría sentido que yo sume la fuerza que hago sobre el pizarrón acá más la fuerza que hago sobre este marcador. Son fuerzas que están aplicadas en cuerpos distintos, ¿sí? Cada una va a tener un efecto sobre cada uno de estos cuerpos. No tiene sentido sumarlas si están en cuerpos diferentes. Muy bien, arrancamos con la suma de fuerzas que son colineales. ¿Qué quiere decir que sean colineales? Colineales, quiere decir que comparten la misma línea, ¿sí? Recordamos la característica de los vectores y la línea sobre la que está incluida el vector es la dirección de él. Lo que quiere decir colineales son fuerzas que comparten la misma dirección. Ojo, que la dirección no es lo mismo que el sentido, ¿sí? Entonces, cuando tenemos, vamos a arrancar con la suma de dos fuerzas. Cuando tenemos dos fuerzas que son colineales, solo me quedan dos posibilidades, digamos. Si están sobre la misma línea, imaginémonos la línea horizontal, los vectores pueden ser los dos apuntando en el mismo sentido o uno apuntando en cada uno de los dos sentidos posibles, ¿sí? Estos son los dos casos que vamos a estudiar, ¿sí? Queda para más adelante el estudio de las fuerzas que no son colineales, ¿sí? Para la semana que viene tenemos vacaciones, así que va a quedar para la otra seguramente. Cuando sumamos fuerzas, siempre las hacemos de a pares. Agarro una fuerza y le sumo otra. En este caso tenemos solo dos, no va a haber ningún problema. Pero si tuviéramos un caso en el cual sobre un mismo cuerpo se aplican 40 fuerzas. Sí, son un montón, 40 fuerzas no van a ser tantas seguramente. Pero si tuviéramos ese caso tenemos que ir sumando de a 2, F1 más F2, la resultante más F3, la resultante más F4, la resultante más F5 y así sucesivamente, siempre de a 2. Yo me definí para un caso en un cuerpo cualquiera, que es este cuadradito, imaginémonos una caja o algo. Estas fuerzas de acá, F1 y F2. A F1 le puse 50 newtons y a F2 30 newtons. Las inventé para que sea el ejemplo de acá, ¿sí? Si mis fuerzas F1 y F2 son colineales, pero además tienen iguales sentidos, ¿sí? En este caso me definí la dirección horizontal
y el sentido hacia la derecha. Ambas, las dos, F1 y F2. Bueno, las representé acá. ¿Cómo las representé? Bueno, me definí esta escala de acá. En mi pizarrón acá, 1 centímetro corresponde a 5 newtons, ¿sí? Entonces la fuerza de 50 newtons me quedó de 10 centímetros. Comprueben esa cuenta si no les cierra, si no les convence. Hagan estas representaciones en una hoja, en un cuadernito, en el cuaderno del curso si quieren. Y vamos a sumarlas, ¿sí? Si tengo F1 y F2, las dos con igual dirección y además igual sentido, ¿sí? ¿Cómo se realiza la suma de estas dos fuerzas? Bueno, este caso es el más sencillo de todos y se hace de la siguiente manera. La fuerza neta, Fn le vamos a llamar, en este caso se resuelve como la suma de los módulos de F1 y de F2. Vamos a ponerlo F1 más F2, ¿sí? Esto no es para nada complicado, hacemos fuerza neta, es igual. F1 son 50 newtons más F2 que son 30. Por supuesto que la fuerza neta acá tiene un módulo de 80 newtons. Ahí determinamos el módulo. Ahora, si queremos representar esta fuerza, tengo que utilizar la mismísima escala que utilicé para representar las otras dos. Todas las fuerzas que están aplicadas sobre un mismo cuerpo las voy a representar con la misma escala. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer estos métodos de suma, son métodos gráficos. Si yo las represento con diferentes escalas, la suma me va a dar cualquier cosa, ¿sí? Bien, vamos a representarla. Son 80 newtons con mi escala, que si ustedes quieren se define en otra. Me va a quedar de 16 centímetros. ¿Cómo la voy a dibujar? Bueno, en este caso, como las dos apuntan hacia la derecha en la dirección horizontal, la fuerza neta también lo va a hacer, ¿sí? Van a compartir la dirección y el sentido, y me va a quedar de 16 centímetros. Y se acabó la historia. Ahí tenemos el módulo, que son 80 newtons, el punto de aplicación, que está representado acá, la dirección, que es la línea sobre la cual dibujé el vector, y el sentido, que es el extremo del vector. Ya tengo las 4 características representadas a través del vector. Ya está. Ese vector está totalmente definido porque conozco todas sus características. Y bueno, la suma de fuerzas colineales con igual sentido termina por acá. Así nomás. Ya está. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede cuando las fuerzas que son colineales tienen sentidos opuestos, ¿sí? Bien, voy a usar las mismísimas dos fuerzas, F1 y F2, pero acá abajo las representé con sus sentidos opuestos. F1 le hice hacia la derecha y F2 hacia la izquierda, porque así se me ocurrió. Nosotros tenemos que evaluar en la situación cómo es que están aplicadas cada una de esas fuerzas, ¿sí? Entonces, acá yo tengo F1 apuntando hacia la derecha y F2 apuntando hacia la izquierda y quiero sumarlas. ¿Qué tendré que hacer? Bueno, acá lo que tengo que hacer es plantear lo siguiente, ¿sí? La fuerza neta va a quedar determinada de la siguiente forma. Lo que tengo que hacer es trabajar con sus módulos una vez más. Su módulo quiere decir su valor numérico seguido de la unidad, en este caso en newton, ¿sí? Pero para determinar la fuerza neta, lo que voy a hacer ahora es a la de mayor módulo restarle la de menor módulo, ¿sí? ¿Cómo queda esto? Es F1, que es la de mayor módulo, menos F2, que es la de menor módulo. Si pasamos a valores numéricos, esto me queda F1, que son 50 newtons, menos F2, que son 30 newtons. Por supuesto que esta suma de vectores, que se ve matemáticamente como una resta, me da 20 newtons. Perfecto, acá tengo el módulo de la fuerza neta, pero con solo el módulo no defino todo el vector, tengo que ver qué dirección y sentidos tiene para poder representarlo.
Entonces, la fuerza neta, cuando sumo dos fuerzas de estas características que son opuestas, siempre va a apuntar con la misma dirección que las dos y con el mismo sentido que la que tenga mayor módulo. En este caso la fuerza 1, ¿sí? Hacia la derecha. Si F2 hubiera tenido mayor módulo que F1, bueno, en este caso apuntaba hacia la izquierda, pero no es la situación. Entonces lo único que me falta por hacer es representarla, ¿sí? Son 20 newtons, vamos a hacer la cuentita si ustedes quieren, a comprobar mis 20 newtons que yo tengo que representar, a cuántos centímetros corresponde. Hagan la cuenta ahí y lo representamos. A mí me va a quedar con mi escala, ustedes si definen otra, hagan la cuenta, a mí me va a quedar de 4 centímetros. Y acá lo represento con el mismo sentido que F1. Y una vez más ya tengo el módulo, la dirección, el sentido y el punto de aplicación de ese vector. Está totalmente definido, ya está. Y se acabó la historia. Por acá, simplemente, estos son los pasos para seguir para sumar fuerzas que son colineales, ¿sí? La tarea para esta semana es resolver unos ejercicios que están colgados por acá también, en la misma sección. Por supuesto, tienen una semana para hacerlo, pero se nos vienen las vacaciones arriba, así que van a tener más tiempo. Les dejo anotado por acá, si quieren ir adelantando el tema siguiente, es suma de fuerzas no colineales. Les dejo una tarea domiciliaria. Hay varios métodos de suma de fuerzas no colineales, pero nosotros vamos a usar el método del paralelogramo, ¿sí? Es el que se resuelve utilizando un compás, ¿sí? Ustedes busquen la información, en el libro está clarísimo las definiciones de fuerza neta y estos métodos también. En el Alvarenga, la definición de fuerza neta no tiene mucho lugar a duda, la van a entender fácilmente. En el Física entre nosotros están más aplicadas algunos casos, tienen algunos ejemplitos ahí que pueden mirar. Bueno, nos vemos en algún momento cuando se acabe la cuarentena.